Hola, buen día, profesor. Nosotros somos el equipo de los tensos superficiales. Hoy expondremos el tema de integración de microcorrientes galvánicas y emulsiones cosméticas para la estabilización de la vitamina C. Nuestro equipo está compuesto por Ortiz Santos Enrique, Pérez Velasco Daniela, Rosas González Daniela Lorraine, Vázquez Cadena Hanna Lucero. A continuación les daré una breve introducción al proyecto. Como bien sabemos, la vitamina C es un compuesto altamente utilizado en cosmetología para el tratamiento de manchas en la piel, principalmente. Sin embargo, cuenta con dos grandes debilidades: su inestabilidad debido a su rápida oxidación, ya que se oxida fácilmente en contacto con el oxígeno y también se degrada fácilmente con la luz, y su difícil absorción. Este proyecto busca solucionar ambos problemas diseñando un tratamiento facial bicomponente que se pueda activar in situ y genere microcorrientes galvánicas para potenciar la eficiencia de absorción del producto. Nuestro principal objetivo o nuestro objetivo general es buscar desarrollar dicho tratamiento tipo hidrogel que constará de dos sustancias, una que actuará como un ánodo y otra que actuará como un cátodo, formando una microcelda galvánica in situ que potencie y transporte la vitamina C hacia la piel de manera más eficiente, y de esta forma caracterizar la cinética de descarga eléctrica de la celda, obteniendo así la vida útil del proceso. Los compuestos que se utilizarán en el producto serán zinc, grafito y ácido ascórbico, que es la vitamina C. Dentro de nuestros objetivos particulares, en el primero tenemos diseñar y caracterizar electroquímicamente un sistema galvánico disperso de zinc grafito, determinando su potencial máximo y ventana operativa útil mediante el análisis de curvas de potencial de circuito abierto. Esto lo lograremos tomando mediciones experimentales de voltaje en tiempos establecidos. Para nuestro segundo objetivo, buscamos hacer una comparación entre un sistema control y nuestro sistema del proyecto planteado. Esto lo lograremos mediante una simulación de piel con un modelo de agar, en el que iremos midiendo la profundidad a la que llega la absorción del producto en comparación del sistema control con el sistema planteado dentro del proyecto. Para nuestro tercer objetivo, implicaremos los conocimientos de cinética química y catálisis, de modo que buscaremos un modelo cinético que describa, mediante los datos experimentales obtenidos, la vida media y el tiempo óptimo de aplicación cosmética, que quiere decir el tiempo en el que es recomendable dejarlo en la cara, y más que nada recomendable porque es el tiempo de acción que tendrá el producto. Y nuestro último objetivo particular será relacionar la fuerza electromotriz generada mediante la ecuación de Nernst con el incremento en el flujo de masa mediante la ecuación de Nernst-Planck para validar termodinámicamente el mecanismo de iontoforesis in situ. Esto lo lograremos planteando un modelo teórico de predicción de profundidad alcanzada en tiempos específicos, y lo podremos comparar o comprobar con los datos medidos en el agar experimentalmente, en nuestro sistema control y en nuestro sistema planteado. Bueno, por mi parte eso sería todo. Los dejo a continuación con mi compañera. Muchas gracias. Bueno, entonces, ¿cuál es el planteamiento de la hipótesis de nuestro proyecto? Bueno, se plantea que la activación del sistema galvánico bicomponente generará un potencial eléctrico inicial estimado entre 300 y 800 megavolts, el cual exhibirá un perfil cinético de descarga de decaimiento de pseudo primer orden, generando una ventana activa de aproximadamente de 10 a 20 minutos antes de que el nodo de zinc gotee. Como consecuencia de esta fuerza transitoria, el transporte del ion ascorbato será mayor debido al término de migración eléctrica eh, de la ecuación de Nernst-Planck.
y el modelo de piel artificial va a mostrar una profundidad de penetración significativamente mayor en comparación con la de la aplicación pasiva. Y bueno, entonces, ¿cuáles fueron las etapas de desarrollo dentro de nuestro proyecto? La primera fue el análisis conceptual y fundamental teórico, en el cual planteamos el marco teórico. Como primer tema, nosotros abarcamos fundamentos electroquímicos, la iontoporosis y celdas galvánicas. La iontoporosis se define como el transporte activo de moléculas cargadas de iones a través de, ay, perdón, a través de un tejido mediante la aplicación de una corriente eléctrica débil. Y en nuestro sistema, la fuerza electromotriz no proviene de una fuente externa, sino de la formación de microceldas galvánicas estocásticas dispersas en una matriz de hidrógeno. Al mezclar las partículas de zinc con partículas de carbono grafito, se establece una diferencia de potencial espontánea. Y estas fueron las semireacciones predominantes en el medio acuoso. Tenemos que la reacción anódica es la oxidación del zinc y la reacción catódica va a ser sobre la superficie del grafito. Y el potencial teórico de la celda en condiciones no estándar la vamos a escribir empleando la ecuación de Nernst, donde sabemos que Q es el coeficiente de reacción. Este potencial es la fuerza impulsora que genera el campo eléctrico que se necesita para la migración iónica. Después tenemos los fenómenos de transporte y superficie, ecuación de Nernst-Planck, la cual se expresa de esta manera y desglosando términos para una dimensión de X, donde el primer término se refiere al término de la ley de Fick, el transporte debido al gradiente de las concentraciones, y el segundo término es de migración, transporte debido al gradiente del potencial eléctrico generado por las microceldas de grafito. Bueno, dado que el ion adsorbato tiene una carga negativa y el sistema genera un campo eléctrico local, el segundo término va a incrementar significativamente el flujo total de J, permitiendo una penetración mayor en menor tiempo comparado a un sistema pasivo, donde encontramos esta expresión. Entonces, adicionalmente, la estabilidad física de las partículas suspendidas en el hidrogel antes de su uso depende de la rheología del medio y de la ley de Stokes, donde la viscosidad del polímero debe ser suficiente para evitar la sedimentación y se expresa de esta forma. Perdón. El siguiente es la cinética. El siguiente tema que abarcamos es la cinética de descarga y vida útil del sistema. Eh, Como sabemos, bueno, como se plantea la generación de corriente en este sistema no es constante y al ser un sistema de batería finito, la velocidad de la reacción, donde obviamente el voltaje y la corriente decaen decaen con el tiempo debido a dos factores cinéticos principales. El primero es el agotamiento de reactivos, en el cual el consumo del zinc reduce la superficie activa que se va a encontrar disponible. El segundo factor es la polarización, en el cual la acumulación de productos de oxidación alrededor del SIC2, alrededor de las partículas y los cambios de pH van a generar un sobrepotencial que frena la reacción. Y este comportamiento lo podemos modelar con una cinética de pseudo primer orden, donde el voltaje, aquí en la expresión es V, en función del tiempo, sigue un decremento exponencial. Y aquí observamos que cada descarga es la constante de velocidad de descarga del sistema. Bueno, ¿cuál fue la justificación de la ventana del potencial de efectivo de entre 300 y 800 microvolts para el sistema? Sí. Como sabemos, el sistema opera bajo el principio de una celda de aire y como sabemos, el potencial teórico estándar para la oxidación del zinc es de menos 0.76 volts. Acoplada a la reducción de oxígeno, sugeriríamos un voltaje cercano a los 2 volts en la práctica. Este valor nunca se alcanza en un hidrogel debido a los altos sobrepotenciales de activación. Bueno, pues, en esta ventana se basa en las limitaciones cinéticas del carbono. El primero es el
sobre potencial cinético, el cual se refiere a la reducción de oxígeno sobre una superficie de carbono sin catalizadores eh, nobles, va a ser cinéticamente lenta, lo que va a provocar una caída drástica del voltaje en cuanto se cierra el circuito, es decir, que tiene una pérdida por activación. Y la segunda limitación es el límite de seguridad. Este se refiere al rango de voltaje. eh, este rango de voltaje va a ser suficiente para poder superar el umbral térmico y a poder activar la migración iónica, pero se va a mantener lo suficientemente bajo para que se evite la electrólisis del agua o la irritación nerviosa, lo cual va a garantizar la seguridad de la persona que lo use. Y el tercero es la resistencia óptica, y en la matriz polimérica, perdón, del gel introduce una resistencia interna considerable que disipa parte de la energía como calor y resultando un potencial efectivo. Y lo siguiente es el procedimiento experimental, que mi compañero Enrique continuará con esto. Hola, buenas tardes, soy Enrique Ortiz y bueno, yo le voy a presentar lo que vendría siendo la parte del procedimiento experimental o el protocolo experimental, profesor. Ok, bueno, vamos a comenzar con que necesitamos los siguientes reactivos: hidroxieticelulosa, zinc en polvo, grafito en polvo que no tenga impurezas como madura de hierro, cosas así, ya que estas van a catalizar una reacción que no queremos dentro de nuestro serum. Ácido ascórbico, algún indicador como el naranja de metilo, fluoruro de sodio, sal, tiras indicadoras de pH, agua destilada y agar agar en polvo o agar bacteriano. Bien, el equipo que vamos a requerir va a ser una balanza, una parrilla magnética, un multímetro, los respectivos cables Caimán de nuestro multímetro, un vernier y como equipo de vidrio vamos a ocupar un reloj de vidrio, un vaso de precipitados y como material externo vamos a ocupar unas minas de grafito, de estos lapiceros y un clip también. Ok, vamos a empezar con que vamos a requerir hacer un gel base. El gel base va a requerir agua destilada, sal y hidroxietilcelulosa. Bien, necesitamos calentar 95 mililitros de agua destilada a 60 grados. Después de que hayamos calentado nuestra parrilla magnética, nuestros 95 mililitros de agua destilada, vamos a disolver 0.5 gramos de sal, se las vamos a echar. Después vamos a expulverar lentamente 2 gramos de hidroxitilcelulosa y vamos a hacer la agitación constante, no vamos a parar en ningún momento de agitar. Una vez que ya estemos seguros de que se incorporó todo perfectamente, vamos a apagar nuestra parrilla y vamos a dejar que se continúe agitando hasta que se enfríe nuestro gel. Más o menos van a ser unos 30 minutos hasta que se hidrate de manera correcta la hidroxitilcelulosa. La apariencia que tiene que tener es más o menos de un serum y no va a ser un gel como el gel de peinar tan denso, tan espeso. Va a ser un poco menos viscoso y va a ser casi líquido nuestro gel. Bien, ahora vamos a requerir hacer un gel fase A, que va a ser nuestro ánodo o nuestro reductor. Vamos a tomar 20 gramos de ese gel base que hicimos anteriormente y vamos a añadir 0.5 gramos de zinc en polvo, ya que está 2.5% de zinc. Si se va a hacer en otra proporción, se tiene que respetar esta proporción de zinc, ya que si agregamos más zinc, en vez de quedar el zinc suspendido en el gel, va a sedimentarse y entonces no va a tener el efecto que queremos de hacer como una celda. El gel va a tener un color grisáceo, entonces para cuando ya estemos completamente seguros de que está bien homogenizado va a tener un color grisáceo, como el zinc, que va a ser el zinc disperso en la fase. Ok, después vamos a tener el gel fase B, que es un cátodo, va a ser nuestro cátodo, va a ser nuestro oxidante más nuestro activo. Ok, aquí este gel es lo mismo, vamos a tomar 20 gramos de nuestro gel base y vamos a añadir 0.5 gramos de grafito y vamos a añadir 1 gramo de ácido ascórbico, ya que estamos haciendo un serum con vitamina C al 5%, entonces va a ser el 5% de nuestra base. Y igual va a ser un 2.5 de grafito, 2.5%. Ok, aquí como vamos a saber que nuestro gel fase B ya está listo. Bueno, vamos a ocupar nuestras tiras indicadoras de pH y vamos a esperar a que tenga un pH de 3 nuestro gel fase B. Entonces cuando ya tenga más o menos un pH de 3, bueno, ya sabemos que nuestra tira, que nuestro gel ya está listo. Y bueno, una vez que ya tengamos nuestros dos geles fase A y B preparados, bueno, vamos a hacer el siguiente montaje para medir el voltaje que genera esta celda y ir viendo qué tiempo tiene de vida esta celda. Bien, pues para esto vamos a necesitar nuestros dos geles, montar un sistema que tenga la mina fijada a algún punto, puede ser un vidrio de reloj, y fijar también nuestro clip que está por acá adentro, que no se ve muy bien, no se logra apreciar. Y bueno, lo que vamos a hacer es conectar nuestro caimán o nuestro polo negativo a nuestro grafito y nuestro polo positivo al clip. Bien, respectivamente va a ir la fase A nuestro polo positivo y la fase B a nuestro polo negativo, es decir, zinc en el positivo y grafito en el negativo. Vamos a conectarlos, ya que cuando tengamos todo preparado vamos a unir ambos geles con ayuda de algún palillo o alguna espátula que no sea de metal.
y vamos a cronometrar cada cierto tiempo y vamos a tomar medidas del voltaje que va reportando. Bien, algunos otros datos que podemos que son importantes es cómo vamos a ocupar nuestro multímetro. Vamos a ocuparlo en volts y vamos a ocuparlo en 200 milivolts, 2000 milivolts. ¿Por qué? Porque es la resolución que aproximamos que va a tener nuestra celda, y los otros cables caimanes van a ir conectados a las siguientes posiciones. Y bueno, esto es de manera muy general, en cada multímetro puede cambiar. Vamos a lo que vendría siendo nuestro experimento 2. Y bueno, este va a constar de cilindros de piel. Bueno, cilindros de piel no, son cilindros de agar que van a simular la dermis de la piel. ¿Por qué agar? Porque el agar tiene raíces tridimensionales de polisacáridos que guardan agua en medio, entonces simulan bastante bien lo que vendría siendo la piel. Entonces, como simulan bien la dermis de la piel, es lo que vamos a ocupar para ver si nuestro serum está teniendo una penetración eficaz o no está teniendo una penetración eficaz dentro de lo que vendría siendo nuestro modelo, que es el agar. Ok, para preparar nuestros cilindros de agar, vamos a preparar una solución 2% de agar en agua y vamos a agregar 1 mililitro de indicador de pH universal. Bueno, ya sea aquí en este caso nosotros vamos a poner naranja de metilo, y bueno, dependiendo del indicador va a virar de cierto color o de otro. Nuestro agar bacteriano va a ser neutro. Va a tener un pH de 7, entonces dependiendo del indicador que ocupemos va a virar de cierto color o va a tener cierto color. Aquí en este caso, como ocupamos naranja de metilo, va a ser amarillo, verde más o menos. Y bueno, y una vez que tengamos nuestra solución, esto se va a convertir como una gelatina. Entonces lo que tenemos que hacer es colocarla o vertirla en algún molde que queremos que tome la forma. Y bueno, una vez que ya lo tengamos, vamos a hacer dos de estos modelos, y vamos a tener dos modelos así. Y nuestros dos cilindros, uno va a servir como control y otro va a ser para ver el avance del experimento. Entonces en nuestro control vamos a aplicar nuestro gel base con un gramo igual de ácido ascórbico, y lo vamos a colocar sobre lo que vendría siendo nuestro control, que va a ser el la gelatina de agar. Entonces, esto que lo que va a hacer es que vamos a ver cuánto penetra el ácido ascórbico sin ningún fenómeno que interfiera. Y en nuestro cilindro número 2, lo que vamos a hacer es hacer lo mismo, untar el serum, pero esta vez vamos a ocupar nuestro serum con las dos fases. Entonces, lo que va a ver aquí va a ser el efecto de la ionforosis, y vamos a ver qué tanto afecta y qué tanto apoya a la penetración del ácido ascórbico. Entonces, una vez que ya tengamos nuestros dos cilindros y ya hemos dejado que pase un respectivo tiempo de unos 20 minutos, vamos a ver qué tanto penetró nuestro ácido ascórbico y vamos a cuantificarlo midiendo con el vernier la penetración que tuvo. En este caso, no sé, ponle aquí unos 2 milímetros y aquí unos 15, no sé, algo así. Entonces, eso es lo que es nuestro segundo experimento, y hasta aquí acabaría mi parte y le doy paso a mi siguiente compañero, que va a explicar algún otro tema de la exposición. Buenas tardes, profesor. Yo soy Lucero y en mi parte de la exposición es básicamente la propuesta de datos experimentales y qué esperaríamos al respecto en tanto tablas como gráficas. Bueno, primero tendríamos una primera tabla, que básicamente en esta tabla se muestra cómo cambiaría el voltaje de la microcelda galvánica desde que se mezclan las fases del gel. Al inicio, pues vemos que en los primeros 30 segundos, la verdad es que se espera un voltaje alto debido a, a que el sistema pues todavía no presenta productos acumulados y según nuestra ecuación de Nernst, pues es el potencial máximo que tendría. Vemos que alrededor ya de los 15 minutos más o menos, el voltaje cae por debajo de los 300 porque pues esto básicamente marca el final de la ventana efectiva de la iontoforesis porque pues el ánodo comienza a apaciguarse. En resumen, pues esta tablita nos ayuda a identificar el voltaje inicial, la fase de caída rápida, la estabilización y el punto en el que la celda deja de ser funcional. Ahora, para esta segunda tablita que tenemos aquí, registramos la profundidad que alcanza el ácido ascórbico dentro del agar en los primeros, bueno, más bien después de 15 minutos. Vemos que vamos a comparar dos sistemas, la muestra control, que esta es la que funciona solo por difusión pasiva, y la del sistema galvánico, que esta es la que tiene migración eléctrica. Bueno, en la muestra control, pues sabemos que la difusión va a ser más lenta y está realmente muy limitada por la estructura del agar, por lo que la penetración esperada de esta es bastante baja, alrededor de 1.8 milímetros o algo por el estilo. En cambio, en la muestra galvánica, el campo eléctrico generado por la celda empuja los aniones de ascorbato hacia el interior del gel y esto aumenta significativamente la profundidad
de penetración. Se tiene un valor esperado y estimado de 5 milímetros, o sea, de 1.8 a 5. Vemos entonces que pues esta diferencia es mayor al 150%, y eso es lo que queremos confirmar experimentalmente, porque entonces demostraría que la iontoforesis mejora el transporte efectivo frente a la aplicación convencional. Ahora, vamos a explicar las gráficas. Ujú. Bueno, este sistema vemos que inicia con un potencial máximo teórico de 680, 700, por ahí así, justo al contacto de las fases, que es en el momento cero. Ajá. Después vemos que ocurre una caída bastante rápida del voltaje en los primeros 2 minutos. Bueno, esta caída está asociada con la polarización de activación. Posteriormente, la disminución del voltaje se vuelve más lenta. Y esto es debido a los cambios de concentración descritos por la ecuación de Nernst, los que ya habíamos mencionado. Vemos que cuando estamos entre los 8 y 10 minutos, más o menos, este, llega alrededor de los 300, que es justamente aquí, y por aquí así. Finalmente, pues el voltaje tiende al agotamiento por la pasivación del ánodo, lo que ya habíamos comentado, y esta pasivación del ánodo ocurre por la formación de óxidos insolubles. En esta gráfica, la línea azul que vemos, eh, bueno, o sea, la línea azul discontinua, la punteada, muestra la tendencia del modelo cinético, y la zona azul clara sería más o menos nuestra incertidumbre experimental. Nuestra línea roja punteada, que es esta de aquí, muestra la tendencia del modelo cinético, y la zona azul clarita, este, indica bueno, ya había comentado la incertidumbre experimental. Y ahora, el intervalo donde la curva se mantiene por encima del valor, o sea, todo esto, a esto lo llamaríamos zona de activación efectiva, lo que confirma que el dispositivo pues sí funcionaría a tiempo suficiente para lograr un efecto terapéutico. Ahora vamos a la segunda. Bueno, en esta pues se espera una diferencia clara en la distancia de migración del indicador del pH dentro del agar. Como ya les habían comentado en un principio, pues la primera se espera que tenga una profundidad de 1.8, mientras que la experimental se espera que tenga una profundidad de 5 milímetros. Esto ocurre porque pues el control del transporte depende únicamente de la difusión pasiva, que es lenta. Ajá. Mientras que en el sistema experimental se le suma, aparte, la migración eléctrica, lo cual impulsa activamente los aniones de ascorbato hacia el interior del gel. En la gráfica, pues vemos que tiene también sus errores estándar, y pues vemos que ambas no se traslapan. Esto significa que hay una diferencia estadísticamente significativa. Además de que se proyecta, como ya les había comentado, pues un aumento de un poquito más de 150% en la penetración. Pues bueno, con esto podríamos respaldar que la iontoforesis in situ es un método de entrega mucho más eficiente que la aplicación tópica convencional. Y eso sería todo por mi parte. Buenas noches, maestro, compañeros. Mi nombre es Daniela y continuando con la exposición de mis compañeros, hablaremos un poquito del planteamiento de nuestro modelo teórico para nuestro proyecto. Para comenzar, quiero hacer una recapitulación de todo lo que ya mis compañeros previamente les han explicado y también vamos a poner un poquito a recapitular lo que fue el modelo teórico y un poquito del análisis de nuestros resultados. Si bien hay que recordar que la reacción global de nuestro sistema fue zinc y grafito, la reacción química fue simplificada para describir el funcionamiento de nuestra microcelda galvánica, la cual la expresión es la que encontramos en la imagen. Ahora bien, esta reacción fue espontánea y generó una fuerza electromotriz a la cual denominamos FEM, en donde pudimos observar la disminución del tiempo debido al consumo de reactivos y acumulación de productos. Ahora bien, otro aspecto que tomamos fue la ecuación de Nernst,
enfocándonos en el potencial en función de nuestro tiempo. El potencial instantáneo de nuestra celda se describió por esta ecuación, dándonos esta expresión, en donde tenemos que QT será nuestro cociente de reacción. Y me gustaría hacer unas aclaraciones, unas recapitulaciones de lo que ya han visto en las exposiciones anteriores. QT es nuestro cociente de reacción, como ya lo mencioné, en donde este QT hay que recordar que sería nuestra concentración de zinc 2 más entre la concentración de nuestro oxígeno, en donde partiendo de un tiempo cero, nuestra concentración de zinc 2 más sería cercana a cero y por lo tanto nuestra cociente de reacción tendería a cero y su logaritmo sería negativo y el valor de ET sería nuestro máximo. Conforme va pasando el tiempo, en X tiempo, tiende a infinito, por lo tanto nuestra concentración de zinc 2 más iría en aumento por la oxidación de nuestro ánodo, teniendo así que para el valor de QT sería un valor mayor o en aumento, su logaritmo sería de igual forma en aumento y el valor de ET sería menor. Esta ecuación nos explica claramente la caída experimental del voltaje que pudiéramos observar en la experimentación. Nuevamente, por la manifestación macroscópica de nuestro agotamiento de reactivos y acumulación de productos. Ahora pasando a la cinética de descarga, o también al que denominamos modelo de decaimiento, para poder hacer un modelo exponencial modificado, partimos eh, de la ecuación de rapidez de reacción, la cual es la siguiente, en donde relacionamos no solamente la velocidad con la que cae el voltaje, sino también la velocidad en la que avanza la reacción. Esta expresión de aquí nos relaciona la velocidad con la que cae el voltaje y del otro lado es nuestra velocidad de avance de reacción. Posteriormente, asumimos para nuestro proyecto que el orden de reacción presente sería de orden 1, perdón, sería de orden 1, por lo tanto, así podemos lograr que la velocidad que cae en nuestro voltaje sea proporcional al voltaje que se tiene en ese preciso momento, dándonos la expresión que encontramos a continuación. En este punto, teniendo esta ecuación, es posible recurrir a un método integral, por lo tanto, se daría una separación de variables y se integraría desde un estado inicial hasta un tiempo cualquiera. Y así obtenemos un decaimiento exponencial simple y la expresión. Pero este modelo, a pesar de que es el más correcto o el más adecuado conforme a lo que se conoce, hay que tener en cuenta que este modelo tiene un error, el cual es que no se considera el voltaje remanente o en estado estacionario que pudiera tener la pila de nuestro sistema. Es por ello que modificamos el voltaje, perdón, modificamos la ecuación que obtuvimos anteriormente para incluir ese PSS, el cual es el voltaje que se encuentra en estado estacionario o en exceso. Y presentamos la siguiente ecuación, en donde ya incluimos esa diferencia de voltaje que pudiera existir en el sistema. Nuevamente hacemos una separación de variables e integramos y obtenemos la expresión final de nuestro modelo cinético. Hay que tener muy presente otra vez esta expresión, ya que la emplearemos posteriormente para las siguientes expresiones matemáticas y modelos. Bueno, si bien es importante también su cinética, hay que tener en cuenta que necesitamos estimar la fuerza impulsora promedio que se emplea cuando penetra la vitamina C durante los primeros 15 minutos de la aplicación. Es por ello que se empleó el teorema de valor medio y tenemos la estimación de esta fuerza impulsora por medio de ese teorema, el cual es la siguiente expresión. Y hacemos en esta expresión, sustituimos BT, que ya es el que ya conocemos por parte de la cinética, que ya vimos anteriormente, y nos queda esta nueva expresión, ya considerando la cinética en la expresión anterior. Ahora, pasamos a el modelo de transporte, que es otro aspecto que actúa en nuestro proyecto. Este modelo de transporte em, se ocupó para el estudio de la absorción o penetración del activo en la estimulación de la piel. Para este modelo de transporte ocupamos la ecuación de Nernst-Planck simplificada, en donde es la siguiente, que es esta de aquí, en donde nos indica el flujo total de iones que se describe. Bueno, perdón, se describen por la ecuación que ya previamente había mencionado, en donde el primer término de esta ecuación nos indica la difusividad o difusión, también conocido como modelo, ecuación de Fick, y el otro término nos hace representación de la migración o hemioica. Pero en nuestro caso, para simplificar, ignoramos
la difusión, ya que es lenta, y nos enfocamos simplemente en la migración, ya que tenemos ese aspecto en cuenta. El término de movilidad, hay que aclarar que el término de movilidad o migración está determinada por constantes, entonces podemos agruparlas en una sola expresión, donde esta expresión será mu, y donde esta es la movilidad iónica, y hay que recordar que esta mu va a ser la representación de este término que tenemos acá, y el campo eléctrico. Entonces, que es este de aquí. Entonces, para la expresión final quedaría de esta forma, en donde, bueno, recapitulando, mu va a ser nuestra movilidad iónica y el campo eléctrico, el cual está determinado por esta, mm, perdón, esta B, que es el voltaje efectivo que impulsa nuestra migración iónica, y la D, que va a ser la distancia entre el electrodo y el agar. Ahora ya para terminar, la predicción de la penetración del ascorbato. Una vez que ya hemos obtenido nuestro valor de velocidad, nos es posible sustituirlo en la fórmula de penetración, en donde esperamos que por medio de esta fórmula podamos predecir la absorción o penetración teórica. Entonces, esta expresión sería nuestra penetración, o desarrollándola un poquito más, hay que recordar que este B-ion sería mu por el voltaje efectivo de impulso de migración iónica, la D, que es la distancia entre el electrodo y el agar, por el tiempo. En donde, resumiendo, el tiempo, como ya sabemos, serían nuestros 15 minutos de aplicación, y X la penetración predicha en milímetros. Este valor se compararía con la penetración experimental que se medirá con el vernier en los cilindros de agar. En conclusión, el modelo nos va a integrar termodinámica, o bueno, la ecuación de Nernst, cinética, por medio de nuestro decaimiento exponencial, transporte iónico con la ecuación de Nernst-Planck, y además nos va a ayudar a predecir un voltaje en decaimiento en el tiempo con un valor promedio efectivo. También ayudará a hacer una estimación de penetración mejorada del ascorbato gracias a la migración eléctrica, justificando un poquito la hipótesis que se plantea y superando así un poquito la difusión. Y pues nos ayudará también el marco teórico a sustentar el diseño experimental y la eficacia que tendrá nuestro proyecto. Por mi parte, sería todo. Agradezco muchísimo la atención brindada, y a continuación se encuentran las bibliografías en las cuales se realizó un poco de la investigación. Por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Que tengan una linda noche.